A ver, vamos a plantear este escenario. Un operador financiero pasa, digamos, 5 años de su vida perfeccionando modelos matemáticos. Todo súper calculadísimo. Claro, con sus hojas de cálculo impecables, analizando patrones, todo bajo control. Exacto. Pero de pronto, el mercado sufre una caída súper violenta que dura, no sé, 3 segundos. Y en ese microinstante, toda esa formación técnica simplemente desaparece. Se esfuma por completo. Se esfuma, ¿sí? Y el cerebro de esta persona, que está altamente capacitada, toma exactamente la misma decisión impulsiva, irracional y, desesperada, que tomaría un homínido acorralado en la prehistoria. Así que bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Y pues el objetivo de este análisis a fondo es entender precisamente esa fractura mental, ¿no? Hoy vamos a diseccionar unas notas fascinantes de la publicación Futuros al Tiro, que cruzan la neurociencia más moderna con la psicología del trading y la toma de decisiones bajo altísima presión. Porque existe un fenómeno muy particular que mencionan los textos. Es esa sensación física repentina de bloqueo total. Esa urgencia que no puedes controlar de abandonar tu plan y cerrar una operación o de mover un parámetro de riesgo sin ninguna razón técnica real. Totalmente. Y quienes han sentido esa parálisis suelen castigarse pensando que les falta disciplina o que tienen alguna debilidad moral. Sí, como que dicen soy un desastre, ¿no? Pero lo que plantea la investigación de hoy para quienes nos escuchan es un cambio de paradigma brutal. O sea, no es una falta de disciplina, es un secuestro puramente biológico. Literalmente. El cerebro está haciendo aquello para lo que fue diseñado durante millones de años. Opera con una eficacia que da miedo, pero, y este es el gran pero, está aplicando un protocolo de supervivencia extremo en el contexto completamente equivocado. Claro. Así que la misión de hoy es desarmar la anatomía de esta alarma, entender qué químicos se disparan y aprender a gestionar esto antes de que nos arruine cualquier estrategia lógica. A ver, vamos a desempacar esto desde la anatomía, ¿te parece? Porque la fuente central se enfoca en una cosita muy específica del cerebro, la amígdala. Ajá, esa pequeña estructura en forma de almendra. Exacto, que está ahí en lo profundo del sistema límbico. Y me encantó cómo lo plantean, porque en lugar de verla como un simple botón de pánico, es más como un guardia de seguridad súper paranoico, ¿no? O un algoritmo de evaluación de riesgos de alta frecuencia que escanea todo el tiempo buscando amenazas. Esa metáfora del algoritmo es genial, porque subraya lo rápido que opera. Su función es procesar el peligro y reaccionar antes de que tú siquiera puedas pensar en decir, ¡ay! Cuando este radar detecta algo malo, detona una bomba química que se llama el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. O bueno, el eje HPA para abreviar. Y las notas dejan clarísimo que no es solo una lucecita roja de advertencia, es una inundación en todo el cuerpo. Es artillería pesada, literal. El hipotálamo da la orden y de repente tienes las glándulas suprarrenales inyectando torrentes de cortisol y adrenalina en la sangre. ¡Boom! Todo el sistema en alerta máxima. Exacto. La sangre se va de los órganos que no importan en ese momento directo a los músculos grandes. El corazón se te acelera, los bronquios se abren para jalar más oxígeno, las pupilas se dilatan. Es una máquina biológica alistándose para golpear algo o para salir corriendo a toda velocidad. Lo cual es fantástico si te está persiguiendo un león en la calle. Pero aquí hay un punto en la bibliografía que me voló la cabeza y rompe con la idea tradicional que tenemos. Siempre decimos que la amígdala es el centro del miedo, Sí, es la etiqueta clásica. pero las fuentes dicen que hace muchísimas cosas más. O sea, gestiona la agresividad, maneja sistemas de recompensa e incluso, y esto te lo quiero preguntar, codifica la memoria implícita. ¿Cómo es que el centro del pánico tiene que ver con cosas como, no sé, andar en bicicleta o atarte los zapatos sin pensar? Bueno, es que la clave es dejar de verla como un botón de miedo y empezar a verla como el gran etiquetador del cerebro. Todo lo que tenga una carga emocional altísima, ya sea el terror absoluto o la frustración de caerte de la bici 100 veces o la súper recompensa de por fin lograr el equilibrio, todo eso pasa por la amígdala. Oh, ya veo. Le pone como un marcador fluorescente a la experiencia. Exactamente. Usa los químicos como tinta permanente y le pone a ese recuerdo una etiqueta gigante que dice, esto
es súper importante para sobrevivir. O sea que graba a fuego cualquier evento vital para que el cerebro lo haga automático la próxima vez. Totalmente. Y esto hasta llega a lo social, ¿eh? La amígdala lee microexpresiones en la cara de los demás, el tono de voz, para saber quién es una amenaza. Hasta maneja emociones ligadas a cuidar a los hijos. ¡Qué locura! Sí, es un sistema integral que decide a qué cosas el cuerpo le debe meter toda su energía metabólica. Y ese concepto de la energía metabólica nos lleva a una transición natural aquí. Porque si esta cosita de forma de almendra tiene tanto poder, la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando este guardia paranoico declara que hay una emergencia total? Y aquí los textos introducen algo de Daniel Goleman que es fascinante, el secuestro de la amígdala. ¡Ja! El famoso amígdala hijack. Lo fascinante aquí es que todo se reduce a un problema de velocidad. Un choque de trenes entre las partes de tu cerebro. A ver, explícanos eso. Pues mira, cuando hay un estímulo de peligro, la información viaja por una ruta súper rápida y llega a la amígdala en milisegundos. Pero esa misma información tiene que tomar una ruta muchísimo más lenta y complicada para llegar a la corteza prefrontal. Exacto, el gerente racional de la empresa. Y ahí está nuestra gran falla de diseño. La amígdala recibe el mensaje y lanza toda la cascada de cortisol muchísimo antes de que la corteza prefrontal termine de entender qué está pasando. Y ese cortisol interfiere físicamente con el lóbulo frontal. O sea, literalmente te corta la energía hacia la parte lógica del cerebro. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿me estás diciendo que si alguien se asusta mucho, pierde el acceso a su propia inteligencia? ¿Así de drástico? Así de drástico. Físicamente, tu ancho de banda para pensar se reduce a cero. Desde el punto de vista de la evolución, si te ataca un tigre y te pones a hacer cálculos matemáticos de probabilidad, pues te mueres. Claro, el tigre te come mientras haces una ecuación. ¡Exacto! El cuerpo prefiere sobrevivir hoy y ya después pensamos en estrategias a largo plazo. Así que te apaga el razonamiento. Es como, no sé si has visto los circuit breakers en las bolsas de valores. Estos interruptores de emergencia que, cuando el mercado cae de golpe, pausan todo. Cortan la conexión para detener el pánico, aunque a veces generan más pánico. Sí. Pues el cerebro hace su propio apagón masivo. Es una analogía perfecta. Te desconecta el procesamiento analítico para obligarte a tomar acciones viscerales. Pelear, huir o congelarte. Y aquí es donde se pone realmente interesante para nuestra inmersión profunda. Porque si agarras este hardware de cavernícola y lo pones frente a la volatilidad de, digamos, los microfuturos, es una receta para el desastre. Totalmente explosivo. Porque, a ver, es matemáticas. Está decodificando que te vas a quedar sin comida, que hay un depredador acechando. Tal cual. La pérdida de capital el cerebro la interpreta como un peligro de muerte física. Y por eso vemos errores tan irracionales al operar en los mercados. Si pensamos en la respuesta de huida, en la selva significa correr para que no te muerdan. En el trading, el dolor es que el precio toque tu límite de pérdida, el famoso stop loss. Ese stop loss que el operador calculó súper tranquilo con su corteza prefrontal el día anterior. Exacto. Pero cuando el precio se acerca, el cortisol sube, la lógica se apaga y la amígdala te grita huye del dolor. ¿Y cómo huyes frente a una computadora? Pues agarras el stop loss y lo mueves más abajo, ¿no? Lo mueves, exacto. Huyes de la realidad matemática arrastrando el límite de pérdida hasta que te quedas sin capital. Es una huida virtual. ¡Qué fuerte! Y del otro lado está el congelamiento, que mencionan los apuntes. Es como el cierno que se queda paralizado viendo las luces de un auto. Tienes una operación que ya se fue a la basura, la lógica dice cierra ya, pero físicamente la mano no te da para hacer clic. Te quedas viendo la pantalla esperando un milagro. Totalmente catatónico. Y ojo, que los textos suman otro factor aquí, que es el sesgo de recencia. Esto de que la amígdala se queda alterada si ya tuviste varias pérdidas seguidas. Oh, el radar descalibrado. Exacto. Es como si te asaltan de noche. Tu biología se va a encargar de que entres en pánico en cualquier callejón, aunque sea de día y haya policías. En las gráficas, esto es cuando ves una entrada perfecta, pero tu cerebro te inyecta tanto miedo por las pérdidas pasadas que dudas y no aprietas el gatillo. Sí, es un eco químico del pasado arruinándote el presente. Pero si conectamos esto con el panorama general, tenemos que hablar de la otra cara de la moneda. Porque el secuestro cerebral no solo pasa con el miedo a perder, también pasa con la euforia y el famoso FOMO.
Y aquí te voy a hacer de abogado del diablo, a ver, porque entiendo el pánico de ver tu dinero esfumarse, ¿no? Simula dolor físico. Pero el FOMO, el miedo a quedarte fuera de una oportunidad, suele pasar cuando estás súper cómodo en tu silla viendo una gráfica subir y subir. No estás perdiendo nada tuyo en ese momento. Es pura envidia de ver que otros ganan. Ajá. Entonces, ¿cómo justifica la neurobiología que la amígdala se ponga en modo supervivencia por simple envidia de que otros ganen dinero? Es que no es envidia para la amígdala. Esa es la belleza brutal de nuestra evolución. Para el cerebro primitivo, el aislamiento de la tribu es una amenaza de muerte. Ah, claro, la tribu. Imagínate hace miles de años. Si tu tribu encuentra comida y tú te quedas fuera del reparto, tus probabilidades de morir de hambre se disparan. Así que el cerebro interpreta que si todo el grupo, o sea, todo el mercado, está acumulando recursos frenéticamente y tú te quedas viendo, estás en peligro crítico de inanición. Uf, o sea que ver una vela alcista gigantesca y no estar dentro activa un terror ancestral al ostracismo social y a morir de hambre. Exactamente. Por eso la gente comete la locura de comprar en la cima del precio, justo antes de que se desplome. La desesperación biológica por unirte a la tribu es más fuerte que cualquier análisis racional. Así que sí, los mercados modernos son trampas neurobiológicas diseñadas a la perfección. Sí, te atacan por todos lados. Miedo a perder la vida cuando cae y miedo a morir de hambre social cuando sube. Y bueno, sabiendo esto, y sabiendo que obviamente no podemos ir a que nos extirpen la amígdala para ser mejores estrategas, Que no sería nada recomendable, por cierto. no, para nada. Los apuntes de Futuros al Tiro proponen protocolos de rescate, porque si acordamos que el cerebro analítico se apaga en milisegundos por el cortisol, no puedes depender de frases motivacionales o de echarle ganas en medio de un ataque de pánico. Para nada. Tienes que usar la neuroplasticidad para domar a este guardián. Los textos detallan 4 pasos muy tácticos. El primero es la exposición gradual. Que es básicamente controlar el volumen de la operación. Exacto. Controlar el lotaje. Si al abrir una posición el corazón se te acelera o dejas de respirar bien, esa es una prueba biométrica de que la amígdala ya tomó el volante. Así que la solución no es armarte de valor, sino bajar el riesgo hasta un punto que sea tan ridículo que al cerebro primitivo le aburra, que ni siquiera sienta la necesidad de encender las alarmas. Exactamente. Prevenir el incendio. Ahora, si la alarma ya sonó, pasamos al paso 2. Los protocolos de respiración. Este me encanta, porque es hackear el cuerpo. Cuando hay peligro, uno respira cortito, ¿no? Con el pecho. Y eso le confirma al cerebro que sí, que hay que entrar en pánico. Se hace un círculo vicioso tremendo. Pero si fuerzas una respiración diafragmática profunda, he leído que esto presiona el nervio vago. Así es. Y el nervio vago funciona como el freno de mano del sistema nervioso. Básicamente usas tus pulmones para decirle al cerebro, oye, es biológicamente imposible que me persiga un oso si estoy respirando tan lento y profundo. Desactivas la alarma físicamente. Es usar tu cuerpo para reiniciar tu software, literal. Y una vez que tu corteza prefrontal vuelve a tener señal, entra el tercer paso, las reglas rígidas y la automatización. Claro, automatizar el proceso de salida. Exacto, porque si dejas la decisión de cuándo cerrar la operación al criterio del momento, en pleno caos de mercado, la amígdala te va a volver a secuestrar la mano. Te bloqueas de nuevo. Pero si tú, en un estado de paz mental, horas antes de que abra el mercado, programas matemáticamente tus niveles de salida, le quitas a la amígdala cualquier posibilidad de meter la cuchara. La dejas fuera de la ecuación. Y eso nos lleva al cuarto y último protocolo de las notas, que suena al más difícil, la aceptación del riesgo. Y esto no es solo decir, ay, bueno, acepto perder, sino que los textos lo plantean como un entrenamiento neuronal súper rudo. Sí, esto plantea una pregunta importante sobre cómo procesamos el daño. Porque el objetivo no es filosofar, es recablear tu cerebro a base de exposición. A través de perder pequeñas cantidades de manera súper controlada una y otra vez, fuerzas a tu corteza prefrontal a construir nuevas carreteras neuronales. O sea que le enseñas al cerebro a ver el color rojo en la pantalla ya no como sangre o muerte, sino como un gasto operativo. Como pagar la luz de tu negocio. Exacto. Es como el restaurante que sabe que se le van a echar a perder algunos tomates a la semana. No llaman a la policía ni cierran el local porque se pudrió un tomate. Simplemente lo meten en los costos.
Lograr que tu cerebro vea una pérdida financiera como un tomate echado a perder y no como una herida letal es el nivel máximo de maestría. Es una síntesis profunda, ¿eh? Y ya para ir cerrando esta inmersión, me queda claro que dominar estas cosas de alto riesgo no se trata de tener el indicador técnico más sofisticado, sino de saber controlar este hardware prehistórico que tenemos en la cabeza. El verdadero reto es que la amígdala no te apague el intelecto. Totalmente. Y a ver, para dejar a quienes nos escuchan pensando, hoy hablamos de gráficas y finanzas, pero si nuestros cerebros no distinguen entre un ataque de un tigre y unos píxeles en una pantalla, yo me pregunto, ¿qué otras cosas abstractas de hoy en día nos están secuestrando? Uy, buena pregunta. No sé, piensa en una bandeja de entrada llena de correos urgentes, o un rechazo público en redes sociales, o no recibir likes. Todo eso probablemente está disparando cascadas de cortisol y respuestas de supervivencia en este preciso instante en todo el mundo, y ni siquiera nos damos cuenta. Totalmente. O sea, estamos reaccionando a un correo del jefe como si fuera una tribu desterrándonos a la nieve. ¡Qué locura! Es un pensamiento súper provocativo para entender cómo nuestra biología antigua choca de frente con el siglo XXI. Y bueno, ha sido un recorrido interesantísimo por los entresijos de nuestra propia mente. Ha sido fascinante, de verdad. Agradecemos a todos por acompañarnos en este análisis a fondo de los textos y nos encontramos en la próxima inmersión.